Hola, sí, buenos días para todos. En la sesión del día de hoy vamos a intentar desarrollar, digamos, implementando los esquemas de interfaz gráfica de usuario. Un ejercicio, pues, evidentemente que incluya componentes de tipo JTable y se permitan conectar con una base de datos. En ese sentido, nos vamos a permitir dentro del editor crear un proyecto, lo vamos a llamar clase 16, que corresponde con el desarrollo de lo que nosotros llevamos hasta el momento. Es necesario tener activo en el champ el MySQL, por lo tanto voy a activar ambos servicios. Y recordamos que nosotros hicimos el levantamiento de una pequeña base de datos que tenía registrado una sola tabla, que era la tabla usuario, que contenía el nombre, el apellido, el login y la clave de un conjunto de usuarios del sistema. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es dentro del NetBeans, ¿vale? Es ir a la pestaña de servicios, databases, y acá, pues una vez que tenemos el servicio activo en el champ, lo que queremos es activar acá la conectividad. Entonces le voy a dar botón derecho sobre la URL de la base de datos que queremos conectarnos, que en este caso se llama ejemplo 1, lo veo acá, y le damos conectar. ¿Okay? Por supuesto debemos colocar el nombre y la clave respectiva. Una vez que nosotros hemos logrado la conectividad, vamos a nuestro proyecto, que es clase 16. Allí recordamos que hay que hacer dos cosas antes que nada para iniciar un proyecto con base de datos. La primera es en libraries agregar el driver de conectividad. En ese sentido me permito hacerlo, botón derecho, vamos a agregar un hard folder, y en este caso esto pues yo lo tengo en mi escritorio, ¿vale? Que es donde tengo el driver del conector JDBC de MySQL, que lo tenemos compartido en el Classroom, ¿vale? El otro aspecto que hace falta es ir a la librería, que en este caso botón derecho, Add Library, y acá vamos a escoger Eclipse Link JPA 2.1, ¿vale? Ya con esto tendríamos todo lo que es el framework de persistencia para tener acceso a la base de datos y obviamente automatizar ese proceso de creación de los controladores y efectivamente poder arrancar con todo lo que es el desarrollo del proyecto. ¿Ok? En el proyecto solamente tenemos un paquete que se llama clase 16, que contiene digamos una clase principal ejecutable. ¿Qué queremos? La idea es utilizar la conexión que tenemos con el servicio, que es esta base de datos. ¿Ok? Aquí podemos ver el despliegue de las tablas. Tenemos nuestra tabla usuario y esta tabla usuario queremos conectarla a través de nuestro sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un paquete. Ese paquete lo podemos llamar DTO, de Data Table Object, ¿vale? Allí estarían los entities o las clases, evidentemente, que vamos a crear a través de todas las relaciones que tenemos con la base de datos. Para hacerlo, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Ok? El procedimiento sería en Sort Package, vamos a darle botón derecho, escojo nuevo, vamos a Other, que sería la última de las alternativas, y allí escojo la categoría persistencia
escogemos Entity Classes from Database. En este momento debemos escoger cuál es nuestra base de datos. En este caso yo tengo algunas ya que están configuradas. Escogemos ejemplo 1, le decimos agregar todo y estamos solicitándole al sistema obviamente que genere el Data Table Object, ¿vale? O lo que sería el objeto relacionado con esa tabla física que se encuentra en el motor de base de datos, para que nosotros tengamos ahora un objeto Java con el cual hacer todas las relaciones. Le vamos a dar siguiente. Acá voy a escoger cuál es el paquete, y dentro del paquete que en este caso es source package, que es la ubicación, y dentro de esa ubicación escojo el paquete que en este caso lo hemos llamado DTO, ¿vale? ¿Qué estamos diciendo? Que se va a crear a través de la tabla usuario la clase usuario y se va a generar automáticamente, ¿ok? En ese sentido le damos siguiente, escogemos por acá cuál es la asociación que queremos. En este caso voy a solicitar que se implemente la interfaz collection, que es con la cual vamos a estar trabajando, y le damos al botón finalizar. Esperamos unos segundos para que termine el proceso de creación y luego revisamos que se haya creado correctamente la estructura de nuestro DTO o Data Table Object, ¿vale? Para poder tener acceso a la información a través de objetos evidentemente desarrollados en Java, ¿vale? Bien, una vez que está creado el componente, que lo tenemos por acá, usuario.java, digamos que acá están todas las etiquetas y toda la configuración de esta clase usuario, ¿vale? Que implementa la interfaz serializable. Digamos que acá tenemos toda la estructura que refiere el proceso de creación relacionada con obviamente la entidad respectiva, ¿ok? Entonces en ese sentido nos damos cuenta que acá se utiliza la etiqueta entity para indicar que esta clase se vincula con la tabla usuario, ¿ok? ¿Qué ocurrió? Adicionalmente en nuestro proyecto ya tenemos los metadatos que se están generando, y consiste en el archivo de configuración de persistencia persistence.xml. En ese archivo de persistencia nosotros podemos ver lo que es la configuración básica del nombre de la unidad de persistencia que se está creando y los properties respectivos para asegurar la conectividad. En ese sentido, lo mínimo que se necesita es la URL, el user y el password de conectividad y el driver que estamos utilizando en este caso para la conexión con el puente de MySQL, ¿ok? En ese sentido, el paso siguiente sería crear digamos todos los controladores que vamos a necesitar, además del DTO respectivo en el proyecto. Entonces vamos botón derecho, New Java Package, vamos a llamarlo Controllers, y allí en Source Package vamos de nuevo New Other, buscamos la categoría Persistencia, pero en este caso le vamos a solicitar que cree el JPA Controller Classes from Entity Classes, o sea, de la entidad que ya creamos en el paso anterior, vamos a crear las clases controladoras a través del framework de JPA. ¿Qué hacemos? Bueno, él detecta que tenemos por acá digamos esta clase, le decimos siguiente,
y le pedimos que en este caso dentro de la ubicación del source package vamos a escoger un paquete que en este caso es controllers. Ok, le damos siguiente, finalizamos el procedimiento y ya tendríamos nuestro controlador que se llama usuario JPA controller. Con este usuario JPA controller nosotros vamos a tener que crear el Entity Manager Factory, este señor, que necesita ser inyectado como lo vemos a través de este método constructor y que es utilizado en el resto de los métodos que conforman el CRUD básico del mantenimiento de la base de datos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, rescatando un poco lo que sería ahora las vistas, vamos a Source Package, New Java Package, vamos a llamarlo Views. Bien, entonces retomando un poco el apartado de vistas, vamos a arrancar por acá a crear todo lo que tiene que ver con la vista de nuestro proyecto. Ok, vale, arrancamos con una clase que vamos a denominar ventana principal, que contiene nuestro frame. Por supuesto, vamos a hacer la importación de javax.swing y la importación de Java AWT. Con esos dos establecemos por acá la relación de herencia con respecto a la clase JFrame, que es la que vamos a estar desarrollando. Me va a permitir aprovechar que la otra clase que vamos a desarrollar, que la voy a denominar panel centro, es una clase que deriva de JPanel, y aprovechando todas las técnicas de polimorfismo, pues entonces nosotros podemos llamar a esto panel centro como parte de nuestra estructura, que utiliza la clase JPanel como elemento de diseño. Entonces, en ese sentido, nuestro método constructor de ventana principal ejecutará las siguientes operaciones. Primero, llamado constructor de la clase base, aprovechando la relación de herencia con la clase JFrame. Luego, las características de lo que siempre hemos dicho, digamos, sistema de gestión, digamos, de usuarios. Luego, la estrategia que vamos a definir para el botón de cierre del aplicativo. Digamos que le indicamos por acá a través de la constante exit on close, que simplemente al presionar la X cerraríamos digamos toda la aplicación y sería la finalización del frame que nosotros estemos ejecutando. ¿Ok? El resto de las operaciones que están pendientes es crear una clase, en este caso contenedor, que nos permita digamos de todo el frame hacer un llamado al método getContentPane y con eso pues configurar nuestro contenedor. Para ello vamos a fijar un layout. En este caso va a ser un border layout. Lo vamos a manejar de forma anónima, pasándole automáticamente la referencia o la dirección de memoria. ¿Ok? Con respecto a panel centro, nos vamos a permitir hacerlo por ahora de la siguiente forma. Vamos a hacer panel centro
igual a new jpanel. Y una vez que esté creado panel centro, pues lo agregamos al contenedor a la zona central. Entonces nos queda indicar por acá, mediante la constante de la clase border layout, que él va a quedar ubicado en la zona center. Ok, vale. Ya con esto tendríamos, digamos, lo básico que vamos a necesitar, obviamente, para ir probando nuestro aplicativo. Ok, entonces, ¿qué queremos? En clase 16 quitamos el comentario del to do, obviamente como etiqueta, y creamos y hacemos visible un objeto de tipo ventana principal. Ok, entonces llamamos al método setVisible, le pasamos como parámetro verdadero, y con eso pues nos permitimos ir probando y verificando siempre el funcionamiento de nuestro aplicativo. Bien, hacemos un clean and build del proyecto. Ejecutamos. Y ahí vamos verificando siempre el funcionamiento de nuestra herramienta. Por supuesto, a esto le hace falta, para que no se vea así, establecer un set size, que lo debemos hacer en ventana principal. Ok, este set size, y ahí lo dejamos. Ok, por ahora vamos bien. Continuando con el proyecto, en vistas vamos a incluir otra Java class, lo vamos a llamar panel centro como clase, en donde en panel centro lo que pretendemos es mostrar el contenido de lo que sería, digamos, el acceso a esa base de datos a través de un componente de tipo JTable. Bien, para hacer eso, ¿qué hacemos? Colocamos la importación del paquete Java Swing, relación de herencia de panel centro con la clase JPanel, y aquí adentro pues lo que queremos es tratar en todo caso de mostrar ese JTable, que como les decía es un componente nuevo y que simplemente dentro del paquete Java Swing ya lo tenemos disponible. Sin embargo, nos van a hacer falta otras importaciones. Ok, por ejemplo, dentro del paquete javax.swing vamos a tener digamos, su paquete respectivo que vamos a requerir. Ok, entonces, muchachos, para avanzar en la configuración de panel centro, que vamos a necesitar para nosotros en panel centro, vamos a definir por acá un JTable que vamos a llamar table, y evidentemente pretendemos acá mostrar la estructura del contenido de lo que está dentro de nuestra base de datos. Ok, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nuestro método constructor de panel centro, en este método constructor lo que queremos es llamar al método constructor de la clase base y establecer un layout, evidentemente para poder organizar el contenido de la información que vamos a necesitar. ¿Ok?
Entonces, en ese sentido, lo que queremos es tratar de ubicar este JTable dentro de nuestro panel centro. ¿Ok? Para hacer eso, lo más normal es que utilicemos algunos componentes, ¿ok? Que evidentemente van a ser componentes nuevos para nosotros y que vamos a aprender a organizar de forma estructurada, ¿ok? Entonces, para esto lo que voy a completar es, dentro de ventana principal, aprovechar esta relación de herencia que nosotros dijimos acá con la clase JPanel, y en lugar de llamar al método constructor de JPanel, llamamos al método constructor de panel centro. ¿Ok? Ya con esto lo que le estamos diciendo es, oye, esto tiene que formar parte de la estructura de consolidación que nosotros vamos a estar estructurando de aquí en adelante. Para que nuestras clases ahora puedan comunicarse con nuestra base de datos, nosotros vamos a tener que crear el Entity Manager Factory, evidentemente a partir de la unidad de persistencia que está configurada ya a través de nuestro archivo persistence XML. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es simplemente un proceso de inyección a través de aquellos mecanismos que requieran conectividad con nuestra base de datos. Entonces yo lo puedo crear dentro de ventana principal. Por ejemplo, voy a crear por acá un Entity Manager Factory. Por supuesto, se necesita la importación del paquete Javax Persistence para poder tener acceso a esta clase, y una vez que lo tengamos declarado, digamos, yo me voy a permitir por acá crearlo. Para hacerlo, simplemente vamos a utilizar un método de la clase persistence, que ya sabemos el lugar donde se encuentra, en qué paquete está disponible, y ella tiene un método estático, que en este caso es el Create Entity Manager Factory, que recibe el nombre de la unidad de persistencia. Es aquí en donde normalmente fallamos si yo no utilizo el mismo nombre que evidentemente fue declarado en el archivo de configuración XML. ¿Ok? Entonces acá necesitamos respetar incluso mayúsculas y minúsculas para que esto pueda crearse de manera correcta, ¿vale? Lo que queremos hacer ahora es este Entity Manager Factory que yo acabo de crear acá, inyectarlo a panel central para que él tenga acceso a través de esta referencia para que pueda conectarse con nuestra base de datos. Entonces lo que pretendo con esto es ir a panel centro y configurar, digamos, nuestro método constructor para que pueda en todo caso recibir la información que él requiere para, pues, evidentemente poder utilizarlo. ¿Ok? En este sentido, ya al tener el Entity Manager Factory, pues podemos hacer un llamado al controlador de usuario JPA Controller, y con eso pues hacer digamos, todas las operaciones del mantenimiento que se requieren, obviamente, para procesar la información. ¿Ok? Entonces digamos que nosotros hasta el momento, digamos que si nosotros tenemos este JTable y yo quiero crearlo, obviamente dentro de la estructura de nuestro componente, es muy fácil porque simplemente yo puedo llamar al método constructor de la clase JTable, ¿vale? Llamando a uno de los constructores respectivos. ¿Ok? Fíjense que una cosa es pasarle lo que vamos a hacer nosotros, que en este caso sería alimentarlo
con un llamado al método constructor vacío por defecto. Y si quisiéramos hacerle una configuración adicional, entonces abrimos llave, le damos un enter y podemos configurar por acá adentro cualquier elemento que haga falta como parte de la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, en este sentido, si existe algún método que yo quiera configurar de la clase JTable, pues evidentemente los tenemos todos heredados ya de la relación de ese proceso de creación que nosotros estamos estableciendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo configurar el método isCellEditable por acá. Simplemente voy a retornar, en lugar de esto, voy a retornar falso, y ya con esto lo que estoy diciendo es que todas las celdas que pertenecen a este JTable pues simplemente son no editables, porque lo estoy pasando un parámetro igual a falso. Ok, entonces ya con esto lo que faltaría ahora es cómo administrar el contenido de lo que va dentro de este JTable y dónde vamos a ubicar este JTable, evidentemente para que se pueda visualizar dentro de nuestra estructura. Ok, entonces en ese sentido, digamos que muchas veces estos componentes se incorporan sobre otros componentes que nos permiten controlar lo que es el alto y el ancho que tiene, digamos, dentro de una interfaz de usuario, y lo normal es que se utilicen JScrollPaint, lo voy a llamar scroll, en donde con esto pues lo que pretendemos es crear un panel literalmente que tenga las barras de desplazamiento horizontales y verticales, como las que estamos viendo acá, que nos permiten desplazarnos sobre digamos el contenido amplio que tenga la estructura. Ok, entonces voy a hacer ahora que nuestro scroll apunte digamos al componente que le vamos a pasar como parámetro. Ok, entonces setViewPorView, le decimos que él va a apuntar al componente table que creamos en el apartado anterior. Ok, si queremos por ejemplo que las barras horizontales digamos estén de manera automática, pues simplemente vamos a hacer un auto scrolls true, y esto quiere decir que estas barras van a aparecer cuando el contenido sea evidentemente tanto con respecto al ancho y el alto suficiente como para requerir la activación de ese scroll. Ok, ahora lo que vamos a hacer es sobre nuestro panel vamos a hacer un add y lo único que voy a agregar es el scroll en la zona border layout center. Ok, entonces ya lo que hemos dicho es, tenemos un table que lo creamos aquí, obviamente está vacío por defecto, sería con la configuración que tiene el método constructor según sus requerimientos, el scroll evidentemente que apunta a nuestro table, y obviamente el proceso de agregado en panel central. Entonces sobre nuestra estructura vamos a ver por acá, vamos a darle un guardadito a esto para que se actualice. Creamos nuestro panel central, evidentemente él está involucrado con la clase JPanel como relación de herencia, así que la autoconversión a la clase base se produce de manera automática y lo agregamos en nuestro contenedor también en la zona central. Vamos a hacer un clean and build del proyecto y revisamos lo que tenemos.
Aquí está. Esto es lo que está presentado hasta el momento. Ok, por supuesto, digamos que nosotros vamos a tener que hacer la revisión de las características de ese componente de tipo JTable que nosotros estamos tratando de configurar dentro de esta estructura. Ok, entonces, ¿qué falta? Lo que falta es que este JTable, en primer lugar, se conecte con nuestra base de datos, pueda obtener la información de la lista de usuarios que nosotros tenemos en nuestro sistema y luego que tratemos de presentarla, digamos, como parte de la estructura. ¿Ok? ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer, en todo caso, es algo que, por ejemplo, me voy a permitir crear por acá un string o un arreglo de string, digamos que vamos a llamar cabecera o header, en donde esa cabecera va a ser un conjunto de cadena de caracteres que nosotros vamos a disponer. Por ejemplo, esto sería el nombre, luego queremos el apellido, luego queremos el login, la clave, y vamos a agregar dos adicionales, muchachos, que estos serían los equivalentes a los botones de editar y eliminar que nosotros vamos a querer incluir como los controles, evidentemente dentro del mantenimiento que vamos a proponer. Ok, entonces, ¿qué falta? Fíjense, para poder agregar datos a este table, nos vamos a permitir llamar al método setModel, ¿vale? En donde este método recibe un objeto de tipo TableModel. Ese TableModel debiera contener, digamos, toda la información respectiva para registrar lo que sería el contenido de nuestra tabla. Ok, entonces el contenido de nuestra tabla se va a separar en dos: lo que es el cuerpo de la tabla, ok, o el body, y lo que es la cabecera, que ya la tenemos acá arriba. Para hacer eso me voy a permitir crear una referencia anónima de tipo set default table model, ok, que ahí vemos que está en el paquete Java Swing Table, que ya lo tenemos importado previamente. Y acá lo importante es que yo puedo utilizar, que es esta con la cual vamos a trabajar, ok, en donde le vamos a inyectar el cuerpo de lo que es el body, de lo que almacena la información de nuestra tabla, y todas las columnas evidentemente que van a estar como la cabecera. Ok, entonces en ese sentido, digamos que si nosotros vamos con esta estructura, ok, nos falta definir todo lo que refiere a la data o la información que debe ir dentro de nuestro método de contenido de nuestra JTable, ¿vale? Bien, muchachos, continuando con el proceso de inyección del Entity Manager Factory, digamos que vamos a crear por acá la propiedad, copiamos y pegamos esto, y acá simplemente cerramos el proceso de inyección. Lo que se recibe como parámetro se inyecta obviamente al campo de datos de la clase. Ok, ya con eso lo tenemos disponible. Ok, y nos podemos concentrar un poco en el contenido de lo que es
el cuerpo de nuestra tabla que debemos alimentar, digamos, en esta sección. Ese cuerpo, digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Vamos a tener un método, ok, vamos a definirlo, perdonen, como un método privado. Él va a retornar el tipo de dato de lo que se requiere, obviamente, en este cuerpo, y vamos a llamarlo convert list. Ok, ¿qué significa eso? Esto significa que nosotros acá vamos a llamar a convert list. Ok, ¿qué vamos a hacer para llamarlo? Bueno, lo que vamos a hacer para llamarlo es decir, bueno, para que esto funcione, yo necesito una lista de datos. Ok, aquí hay que tener cuidado. Esta lista pertenece, o esta clase pertenece import java util .list. Esta es la que estamos importando, y le decimos a través del operador diamante que vamos a utilizar la clase usuario de data table object. Ok, entonces esta lista que nosotros vamos a tener aquí nos va a servir para generar este arreglo matricial que vamos a reportar como resultado. Entonces hacemos la declaración de mRespuesta, la vamos a inicializar en null y esto lo retornamos como resultado. Ok, entonces digamos que ya no tendríamos ningún problema desde el punto de vista de lo que sería nuestra llamada, ¿vale? Ok, esto debe ser de esta manera. Y acá voy a llamar a convert list. ¿Sí? Ahora, esta lista hay que calcularla, por supuesto no la tenemos. Y esta lista se supone que es lo que viene de la base de datos. ¿Ok? Para tener acceso a la base de datos, vamos a decir que nuestra lista de usuarios, que es esta, se calcula llamando a un objeto y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto capturamos en esencia un usuario JPA controller, llamamos a find user entities y con eso nos reporta, digamos, toda la lista de usuarios que está en nuestra tabla y nos las entrega en un usuario de tipo lista. ¿Ok?
Entonces, con esto lo que faltaría es ahora ver cómo logramos presentar esto a través de esta lista que nosotros estamos calculando, evidentemente como parte de esta estructura. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es crear un new object, que sería nuestro arreglo matricial, ¿ok? En donde nosotros debemos saber cuántas filas tiene. Eso va a ser list. Utilizamos el método size para saber su tamaño, y la cantidad de columnas dependerá de el arreglo cabecera. Entonces esto es cabecera.length. Entonces aquí se ve, muchachos, cómo estoy utilizando una estructura de datos que está predefinida dentro del lenguaje, y estoy llamando al método size para que nos determine el tamaño, mientras que en este caso cabecera es un arreglo clásico y estamos utilizando el atributo o la propiedad length para saber cuánto es el tamaño de esa estructura. ¿Ok? Luego lo que vamos a hacer aquí es un for each, ¿ok? O lo que es lo mismo, vamos a recorrer nuestra lista, y en cada componente me permito cambiar todo lo que tengo acá porque no es lo que queremos. ¿Ok? Lo que queremos es recorrer a través de un usuario que vamos a llamar user, la lista list. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. O sea, yo estoy recorriendo esta lista o esta estructura de datos, que es la que vamos a tratar de ir utilizando para crear todo lo que sería el cuerpo de este objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de forma automática? Lo que queremos hacer de forma automática es crear algunos elementos importantes que nosotros vamos a considerar para que esto pueda, digamos, funcionar desde el punto de vista funcional y operativo, lograr el propósito que nosotros queremos. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que dentro de esta referencia, que es la estructura de datos que nosotros estamos utilizando, entonces queremos algunas características básicas para poder acceder a la información que nos hace falta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de una manera muy sencilla. Lo que queremos hacer es decir, venga, de manera particular nosotros vamos a acceder a la información que está dentro de esta lista, y lo que queremos es trasladarla a esta estructura de datos. Entonces, prácticamente lo que queremos es hacer lo siguiente. ¿Ok? Por cada componente que contiene nuestra estructura de datos, vamos a tener que requerir una variable local, en este caso, que nos permita establecer los recorridos IJ evidente como parte de la asignación que requerimos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es tomar en cada valor posicional de m respuesta, fila y columna que nosotros vamos a calcular aquí adentro, pues entonces asignarle lo que se necesita como parte del funcionamiento. ¿Ok? En ese sentido, aprovechando que ella es una estructura de datos que almacena datos tipo object, entonces podemos hacer algunos artificios importantes que nos van a servir para posteriormente lograr el control de las operaciones. ¿Vale?
Bien, retomando un poco el proceso que queremos hacer por acá, me va a permitir solamente declarar i aquí arriba e inicializarla en 0 y j hacerlo, digamos, acá adentro. ¿Qué queremos? M respuesta en las posiciones que vamos a calcular va a ser igual a user.getNombre, por ejemplo, para el primer campo, ¿vale? ¿En qué posición queremos que esto se calcule? Esto es i y j por acá con más. Copiamos y pegamos esto. Ahora vamos con el siguiente campo, que es el apellido, el siguiente campo, que es el login, y el siguiente campo, que es una clave, ¿ok? Por supuesto, esto, el primer valor es 0. Recuerden que esto se evalúa con el valor 0 y luego se incrementa, digamos, al siguiente valor por tener el más del lado derecho, ¿ok? Pues por supuesto, al terminar por acá, vamos a incrementar el valor de i en i más para que evidentemente vaya avanzando al próximo usuario, ¿ok? Con esto, ¿qué nos queda? Nos quedan por acá dos posiciones que de manera efectiva nosotros estamos dejando vacías, que tienen que ver con los controles asociados a los botones de edición, ¿ok? ¿Vale? Entonces dejamos esto por acá guardado. Convertir lista debiera estar modificando la información respectiva que tenemos y hacemos la prueba de rigor que hace falta. Bien, entonces culminamos haciendo el clean and build del proyecto. Ejecutamos. Y allí lo tenemos. Fíjense que en cada uno de los componentes tenemos la cabecera, ¿ok? Estas dos son los componentes de los botones. Podemos convertirlo en uno solo y aquí agregar dos botones, ¿ok? Que sería el de edición y el de eliminación de este componente, ¿ok? ¿Vale? Que pudiera ser, digamos, la próxima modificación que vamos a hacer en la parte siguiente del ejercicio, ¿ok? Lo vamos a dejar por aquí hasta ahora y continuamos entonces posteriormente con la próxima parte. Gracias por su atención.